Iglesia, bienvenidos. Vamos a alabar al Señor y vamos a declarar que Él vive en nosotros. Así que ponte de pie y ponte para la presencia de Dios. Vamos a entrar por sus puertas con alabanza. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo esa salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vamos, cántalo conmigo. Tu fuego en mi interior, ardiendo esta salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Y vamos a abrir nuestros brazos y vamos a decirle: Señor, por siempre quiero habitar en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vamos a danzar para el Señor. Vamos a ordenarle a nuestro cuerpo que alabe al Rey de Gloria. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre habitamos en el amor de Dios. Así que levanta tu mano y cierra tus ojos y dile: Señor, yo hoy vengo aquí porque creo en ti, porque mi fe está puesta en ti, Señor. Y quiero entrar en el lugar santo, adorarte y entregar mi corazón, Señor. Solo a ti, Jesús.
Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Dile a Él, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiada andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiada andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Tú eres fiel, oh Señor, y yo hoy confieso que en ti está mi seguridad, que en ti está mi felicidad. Solo en ti estoy segura, solo en ti. Aunque no lo puedas ver, Él está en medio de nosotros. Decláralo y confiésalo con todo tu corazón. Dile: Señor, yo sé que tú estás aquí. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Decláralo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, sí, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, y así eres tú, y así eres tú, y así eres tú, y así eres tú. Tú eres nuestro Padre y en ti confiamos. Hoy lo declaramos, que tú eres nuestra luz, que tú eres nuestra bandera. Y aunque mis ojos no te vean, yo creo en ti, porque estás aquí. Tú estás aquí, estás aquí, escuchándonos. Tú estás aquí y te puedo sentir. Y voy a cantarte con todo mi corazón, solo a ti, solo al Rey de Gloria, que está aquí. Y te digo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo grítala y dile, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Confiésalo con tu fe. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, y así eres tú, y así eres tú, y así eres tú, así eres tú, mi eterno amado, mi don anhelado, así eres tú. A ti alabo y en ti descanso, solo a ti. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acasides y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas. Gloria a Dios. Sí, Señor, así como te adorábamos, así eres tú, Señor. Verdadero, poderoso, maravilloso, grande, soberano sobre todas las cosas, Señor.
Qué hermoso es alabarte, qué hermoso es exaltar tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Iglesia, Dios les bendiga. Qué rico estar una vez más allí en sus hogares después de haberle adorado, exaltado, haber reconocido su grandeza. Pues vamos a entrar en la segunda parte de nuestro servicio, que es la palabra de Dios. Hace 8 días empezamos una enseñanza bien importante que tiene que ver con la cruz del Señor Jesucristo, la cruz, el sacrificio del Señor allí en esa cruz. Por eso le titulamos La cruz, la provisión para la humanidad. ¿Por qué colocamos ese título? Porque sencillamente la cruz representa el sacrificio de Cristo Jesús para toda la humanidad, para todo aquel que crea en el Hijo del Señor, en el Hijo del Dios Padre, en el Hijo del Dios Todopoderoso, Jesucristo. Y hablamos una serie de pasajes bíblicos, leímos, estudiamos alguna serie de pasajes bíblicos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, donde nos habla de todo lo que representaba en el Antiguo Testamento el hecho de lo que iba a venir a hacer el Señor Jesús más adelante. También hablamos un poco sobre el propósito del Señor. Hablamos que Jesús fue revelado, como lo dice en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, el ungido, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, mostrando que Jesús fue el que vino a revelar a Dios como tal, a mostrar que sí existía. Pero también estuvimos estudiando unas verdades a qué vino el Señor Jesucristo. Y dijimos que Jesucristo vino y enseñó las enseñanzas del Padre. Lo que el Padre lo mandó a hacer fue a mostrar cuál era la voluntad de Él. También dijimos que hizo lo que le agradaba al Padre y leímos algunos pasajes bíblicos como Juan 8:29, porque Él me envió. Conmigo está, el Padre me ha dejado, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. También dijimos que Él procuró darle la gloria al Padre, vino a darle la gloria al Señor. También hablamos que el apóstol Pablo nos mostró el verdadero significado de la Biblia y qué es lo que debemos de aprender de ella. Y lo número 1 que hablamos de esa enseñanza del apóstol Pablo, de Romanos 6:23, dijo que Cristo murió por nuestros pecados. Son cosas que tenemos que tener claras, eventos de los cuales por qué el Señor Jesús se dejó crucificar en una cruz y por qué murió allí. ¿Por qué? Por nuestros pecados, y en Romanos 6:23 lo afirmamos. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También, número 2, dijimos que Cristo murió conforme a las Escrituras. Hablamos de Génesis, porque en Génesis empieza a hablarse de ese sacrificio, en Génesis 3:15, porque el hombre cayó en pecado, pero la palabra del Señor dice que la descendencia del hombre y la mujer de aquel tiempo iba a tener un conflicto, una pelea exactamente con el enemigo, con Satanás, que fue el engañador. Y dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Hablando de Jesús de una manera significativa en ese pasaje. También nos dimos cuenta que Cristo fue sepultado, pero también fue resucitado al tercer día, que fue levantado entre los muertos. Nos lo afirma en Juan 10:10, dice: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor pone su vida por sus ovejas, hablando también del Señor Jesucristo. Estoy haciendo un pequeño resumen para que podamos entender lo que
realmente significa la cruz y por qué hemos de entender y comprender ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Hoy vamos a entrar en materia de lo que es la obra de Cristo en la cruz. Y lo primero que hemos de entender de la obra del Señor en la cruz del Calvario es que la obra del Señor es punitiva. Esa palabra es interesante y obvio pues busqué el significado de qué es esa palabra punitiva y el significado dice que viene del verbo va, del latín punitum o castigar, significa castigar. Encontré otro significado, dice perteneciente o relativo al castigo, justicia punitiva, castigo, de castigar. Y número 2, pena que se impone a quien cometió un delito o falta. Bien interesante, porque dice pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. Lo interesante es que Jesús no cometió ningún delito, ninguna falta, pero Él dio su vida para que nosotros evitáramos ese castigo, para evitarnos esa responsabilidad que teníamos nosotros por causa del pecado nuestro. Él vino, lo entregó todo por amor a nosotros. Fue un pago, un juicio. Jesús tomó sobre sí el juicio de todo pecado, o sea, en Él recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Por eso esa palabra punitiva es esa sentencia que se le dio a Él, que deberíamos recibir nosotros, pero que no la recibimos porque Él lo entregó por nosotros. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí está claro, nosotros éramos los que deberíamos de haber sido muertos en un sacrificio por culpa del pecado, habernos muerto para pagar nuestro pecado, para pagar nuestro delito. Pero Él dice la palabra que Él se hizo maldición por causa de nosotros, se hizo maldición y se dejó colgar en un madero, que eso en ese tiempo era la paga de la muerte o era el castigo que se recibía a una persona cuando cometía un delito. Era crucificado en un madero, era allí colgado y expuesto públicamente para que la gente se diera cuenta cómo era que se pagaba la causa de un delito. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Mira qué interesante este versículo. Vamos a mirar un poquito más, vamos a leerlo. Al que no conoció pecado, como lo dije hace un ratico. ¿Quién no conoció pecado? El Hijo, o sea, Jesucristo no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. El Padre lo envió a que se hiciera pecado, que se convirtiera en pecado por causa de nosotros, o sea, morir por causa de nosotros, para que nosotros que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿En dónde estamos justificados? En Cristo Jesús, según 2 Corintios 5:21. Otro significado que tiene la cruz para nosotros, lo que representa la cruz para nosotros, el número 2 es sustitutiva. La palabra correcta, sustitutiva, o sea, fue que Él fue allí a ese madero y nos sustituyó a nosotros, se puso por nosotros. Jesucristo murió en nuestro lugar. En otras palabras, Jesucristo se hizo allí, se enclavó en ese madero, permitió que lo crucificaran, que nosotros éramos los que teníamos que recibir, como lo dije hace un momento, pero Él nos sustituyó, ocupó el puesto que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Por eso la cruz representa esa sustitución,
de nuestras vidas. El Jesús pagó el precio por causa de nuestro pecado. Jesucristo murió en nuestro lugar. Isaías profetizó que el Mesías sería herido por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. Isaías 53:5 declara lo siguiente: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Mira qué profundidad tiene el sacrificio en la cruz del Calvario, porque no solamente fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, como lo dice Isaías 53:5, sino que dice que también el castigo trajo ese castigo que Él recibió, el castigo que nos trajo paz. Por causa de ese castigo empezó esa paz especial entre Dios y los hombres, porque antes estábamos apartados y el Señor no nos podía mirar por causa de ¿qué? De nuestro pecado. Pero dice que el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Otro propósito de la cruz es traer sanidad al hombre, es traer sanidad a la humanidad. No solo la sanidad física, sino también la sanidad espiritual, la sanidad emocional. Como debemos de vivir en estos tiempos, aquel persona que recibe a Cristo Jesús, que empieza a vivir esa vida en Cristo Jesús, es una persona que recibe sanidad en todas las áreas de su vida, si se dispone, si entrega esas áreas que sabe que lo van a apartar, lo van a separar de Dios. Por eso ahí está claro en Isaías 53:5, pero en Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando ahí? En Isaías está hablando del Señor Jesucristo, del Hijo. El Hijo era el que iba a recibir todo el castigo. ¿Por causa de qué? De que nosotros nos descarriamos, por causa de que nos apartamos del camino del bien, del camino de la bendición. Y dice que hay, como dice claramente, nos descarriamos y nos apartamos, cada uno hacía lo que le parecía. Pero sin embargo, el Padre Dios entregó a su Hijo para que por causa de su muerte nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, y que Jesús llevará todo el peso de nuestro pecado. Levíticos 1:4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, y la víctima la cual será aceptada para hacer expiación por él. ¿Qué es expiación? Es ponerse en un precio por amor a aquellas personas. Entonces dice la palabra, o las palabras nos enseña que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor Jehová Dios demandaba sacrificios de animales, pero esos sacrificios de animales eran una antesala para mostrarnos que era lo que iba a venir el Señor Jesucristo a cumplir allí en la cruz del Calvario. Así como fue sacrificadas muchos animales, fueron muertos muchos animales perfectos, dice la palabra, porque no era cualquier animal, sino unos animales escogidos de una manera especial, eran sin defecto y eran sacrificados para perdón de los pecados de aquel tiempo de la humanidad. Pero el Señor se cansó, dice la palabra, que ya se aburrió de esos sacrificios vanos, porque nadie tomaba conciencia del pecado. Por eso envió a su Hijo, y el Señor Jesucristo representa en la cruz del Calvario toda esa expiación que se hacía antes a través de los animales. Él vino y se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso hablo, y el título de la enseñanza es precisamente la cruz es la solución a toda la humanidad, lo que Dios permitió que viniera su Hijo Jesucristo, para que toda la humanidad pudiera tener la oportunidad de conocerle a Él y de ser salvo. En 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, ¿de quién habla? Del mismo Señor Jesucristo. Él no conoció pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya lo habíamos leído. En primera de Pedro 2:24 dice lo siguiente: él mismo llevó nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por su herencia, por sus heridas habéis sido sanados. Voy a volverlo a leer. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para el pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido sanados, habéis sido sanados, según la Reina Valera 1960, que estamos compartiendo en este momento. Entonces, debemos de entender que el Señor Jesucristo vino y pagó el precio. Él nos sustituyó, Él se puso a favor nuestro, Él se entregó. Por eso, lo primero dijimos que significaba una obra punitiva, o sea que Él expuso su vida por nosotros, sustitutiva, que se entregó por amor a nosotros. Y lo tercero, voluntaria. Mira que al Señor Jesucristo nadie lo obligó para que diera su vida por nosotros. Por eso es una obra, la obra de la cruz fue una obra voluntaria, fue una obra punitiva, fue una obra sustitutiva, pero también fue una obra voluntaria. Jesús sabía el plan del Padre y fue voluntariamente a la cruz. Juan 10:17 dice lo siguiente: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, en Juan 10:18 dice claramente, Él declara y dice que Él fue el que dio su vida voluntariamente, pero así como Él la entregó, Él la puede volver a tomar. Por eso habla de la resurrección al tercer día, que al tercer día iba a ser levantado de los muertos y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Por eso dice en Juan 10:17 y 18: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mira que fue un acto voluntario de parte del Señor Jesucristo. Él se entregó. Y eso nos da una enseñanza a nosotros. Qué rico cuando nosotros hacemos las cosas según la voluntad del Padre, pero no por obligación, sino porque determinamos hacer las cosas bien hechas. Así como Jesús se entregó allí en la cruz por amor a nosotros, lo hizo de una manera voluntaria. De la misma manera nosotros debemos de hacer las cosas con una disposición de hacer las cosas bien hechas, voluntariamente, entregar, dejar tanto resentimiento, tanto odio, tanto rencor en nuestro corazón, para que podamos vivir conforme a lo que Jesús vino a hacer por nosotros. En Isaías dice que pondría su rostro como un pedernal. Isaías 57 dice: porque el Señor Jehová me ayuda, no he sido confundido, por eso puse mi rostro firme como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Hablando de quién, el Señor Jesucristo, hablando que Él iba a colocar aún su propia vida, su rostro, para que fuese golpeado, pero que el Dios Padre no lo iba a dejar avergonzado. Qué bendición. Y así es el Señor con nosotros. Dios nunca nos deja avergonzados cuando confiamos en Él. Así como Jesús confió en el Padre, también, porque entendamos que Jesús está aquí hablando como hombre, como ser humano. Él vino y se entregó no como Dios, sino como ser humano, y recibió todo el peso del castigo que merecíamos nosotros, y todo lo hizo por amor a nosotros. No tenemos que ver la cruz como si Dios fuera el que mismo se hubiera crucificado aquí, sino el Hijo que vino como hombre. El Hijo del hombre fue el que se entregó allí en la cruz y hizo esa obra maravillosa en la cruz, como lo vengo diciendo. Número 4, la obra redentora. ¿Qué significa la cruz del Calvario para nosotros? Que fue una obra redentora. Redimir significa comprar en el mercado de esclavos. Cuando Jesucristo entró en este mundo, estábamos
en el mercado de los esclavos del pecado. Cómo estábamos esclavizados por el pecado, pero a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario fuimos redimidos, nos dio una oportunidad, nos compró esa cruz y nos libró del pecado en que estábamos esclavos. Él vino y pagó el precio por todos nosotros y abrió las puertas para que todos los que quisieran pudieran ser libres. Interesante, mira que cuando el Señor Jesucristo se entregó allí en la cruz del Calvario, pensó en redimir a toda la humanidad, no a unos cuantos. Esta es una obra completa. El Señor Jesús hizo una obra completa por toda la humanidad. Si hay alguien a tu lado, dígale: Jesús hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Él no se entregó por unos poquitos, Él quiso morir por toda la humanidad. Pero ¿quién toma la decisión de seguir ese camino, de caminar por el camino que Jesús dejó abierto? Porque la palabra del Señor también me dice que estrecho es el camino y difícil de hallar. Y quizás Dios te está hablando en esta hora a ti que nos miras por primera vez a través de el canal de Facebook, el canal de YouTube, por las redes sociales. Entonces, hoy es una oportunidad de salvación para tu vida. Hoy es una oportunidad para que tú le puedas decir al Señor: yo quiero recibir esa obra redentora que hiciste allí en la cruz. Quiero ser redimido por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. En Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ya lo habíamos leído. Entonces Jesús lo que hizo fue redimirnos, hizo una obra redentora allí en la cruz. A través de esa cruz, a través de esa obra redentora, pues Él nos libró de la ley del pecado, dice la palabra. O sea que hoy nosotros no vivimos por la ley, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Anteriormente había que pagar un precio. Una persona pecaba y si incumplía la ley tenía un castigo severo, o muchos de ellos tenían que ser apedreados, muchos tenían que, según la ley, cuando uno comete un pecado, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así deberíamos morir por causa de la ley. Pero el Señor dice que vino allí en la cruz del Calvario y nos redimió haciéndose maldición, pagando el precio por nosotros. Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mira qué interesante, porque es una obra, como lo acabo de decir, redentora, pero también nos da una posición especial. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, reconocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La palabra me dice que ya no soy cualquier persona, que no soy creación de Dios. Me dice que soy adoptado como hijo de Dios, y eso es importante para que usted comprenda la obra redentora de la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Número 5 nos dice que también fue propiciatoria. En la obra de Cristo Jesús, allí en la cruz del Calvario, fue una obra propiciatoria. ¿Qué significa eso? Que satisfizo el requisito justo de Dios, exigía un sacrificio perfecto por el pecado. Cristo fue el sacrificio perfecto. Eso es lo que significa esa propiciación que hizo el Señor Jesucristo, esa obra propiciatoria en la cruz del Calvario. En Romanos 3:25 dice: como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. Qué interesante. El Señor es tan paciente, es tan maravilloso, que Él prefirió entregar a su Hijo, que por causa de esa sangre fuéramos lavados, limpiados, ¿sí? Él propició esa salvación. Él fue el que determinó
que fuese su Hijo allí a esa cruz del Calvario a cumplir esa obra, a hacer expiación, como lo dije anteriormente, y hacer propiciatorio, satisfacer ese deseo de Dios de que solo fuese ya el último sacrificio para que todos y cada uno de nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Dígale al que está a su lado: somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por causa de ¿qué? Del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Va a llegar un día especial donde este cuerpo, como lo he venido enseñando ya varios domingos, varios jueves, varios servicios, lo he venido recalcando, este cuerpo corruptible es transformado por un cuerpo incorruptible y seremos glorificados como el Señor Jesús fue glorificado en aquel tiempo cuando Él resucitó y se presentó una vez más allí a sus discípulos, y a uno de ellos lo iba a abrazar y tocar y le dijo: no puedes hacerlo porque aún no he sido glorificado. Ya el Señor está en su gloria, está allí a la diestra de Dios Padre, y un día vendrá, se presentará en una nube, sonará trompeta, y dice la palabra que los que descansaron en Cristo o murieron en Cristo serán primeramente levantados, y los que estemos todavía en vida aquí en ese tiempo seremos levantados juntamente con ellos, y nuestro cuerpo será glorificado y nos dará un cuerpo incorruptible. Número 6 de la obra redentora de la cruz también es la obra reconciliadora, que significa que la cruz fue el medio por el cual el Señor Dios Padre nos reconcilió con Dios, con el Padre, a través de Cristo Jesús. Por ella somos restaurados a una relación de paz con Dios. La reconciliadora, la obra reconciliadora que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es por causa de ella que hemos sido ¿qué? Restaurados a una relación de paz con Dios. Por eso dice la palabra, también nos enseña que el momento que Jesús murió, ya inspiró en el último segundo, dice que se abrió el velo que guardaba el lugar santísimo del lugar santo del templo, y se abrió de arriba a abajo, indicando que ya tenemos entrada libre. Podemos entrar libremente ante la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que nos pueda impedir. Solo tenemos que aceptar ese sacrificio para que podamos ser reconciliados a través de ese sacrificio de la cruz del Calvario que el Señor Jesucristo hizo allí. Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo estaba diciendo hace un momento, ahí en Romanos 5:1, para los que les gusta tomar apuntes, entender que fuimos ¿qué? Justificados. Esa obra reconciliadora nos justificó. Esa obra que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario nos justificó y nos dio el privilegio de poder estar cerca de Él, y que hoy tenemos paz por medio del Señor Jesucristo para con Dios Padre. Número 7, fue una obra eficaz. Lo que significa la obra de la cruz del Señor Jesucristo, que fue una obra eficaz. Cuando una persona pone su fe en la obra de Jesucristo en la cruz, esa obra produce salvación. ¿Qué produce la obra del Señor Jesucristo en la cruz? Salvación. O sea que fue una obra que eficaz. No hay otro sacrificio. Ya no vale la pena seguir sacrificando animales. Ya no sirve de nada esos sacrificios. Ya
Para muchos el decir de venir al servicio o de congregarse, dice, es que yo lo hago como sacrificio para agradar a Dios. Eso ya no tiene sentido. Usted debe hacerlo por amor al Señor. Usted debe congregarse, como dice la palabra, que no nos dejemos de congregar como tenemos por costumbre, sino que busquemos la manera de cómo congregarnos. No hay excusa que porque hay pandemia no nos podemos congregar. Claro que te puedes congregar. Tú tienes un teléfono inteligente, tú tienes un computador, ahí puedes congregarte en la iglesia. Quizás si es con nosotros, con la iglesia Filadelfia Casillas, pues puedes sintonizar o buscar a través de Facebook, Iglesia Filadelfia Casillas, ahí encontrará las predicaciones con su familia y ojalá los horarios que están establecidos, y ahí es una manera de congregarnos con todos, la familia de Cristo. También la otra manera es a través del canal de YouTube, que Iglesia Filadelfia Casillas, también ahí lo puedes hacer. Y si estás hoy por casualidad, pero quiere seguir congregándose donde estaba antes, pues busque si hay una transmisión y hágalo. Pero la idea es que usted no deje congregarse, porque es bueno que se congregue, es bueno porque usted va a entender la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario, esa obra eficaz como lo acabo de enseñar. Y dijimos que en Romanos 5:9 dice, luego siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Cuando no tenemos a Cristo Jesús, hay un tiempo de ira de parte de Dios. Va a venir un juicio final, amados. Y la palabra del Señor a través del apóstol Pablo dice que, a través del mismo Señor Jesucristo, dice que nos preocupemos porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Tienes que preocuparte por eso. ¿Cómo es que puedes hacerte anotar allí en el libro de la vida? Cuando aceptas a Cristo Jesús como tu único y verdadero Salvador. Cuando aceptas la obra que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Es la única manera que tú vas a evitar que caigas en las manos de un Dios de ira. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. ¿De quién estamos hablando? Del sacrificio del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, esa obra eficaz como habla la palabra. Y ya vamos para ir finalizando. 8º punto, reveladora. Fue una obra que reveladora, lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, revelar mucho a Dios, su amor, su compasión, su misericordia y gracia, su condescendencia y mucho más. Eso fue lo que logramos a través de esa obra de la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso se llama una obra que redentora. Él fue allí a la cruz del Calvario y nos dio su revelación, nos mostró su gran amor y nos mostró cómo era el amor del Padre por nosotros, que envió a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y en 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados.
Qué palabra tan bonita. Yo subrayaría en mi Biblia esas dos porciones de la palabra. Primera de Juan 4:9 y 4:10. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Gloria al Señor. Qué bendición que tú puedas entender esa obra que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. El Señor se entregó por amor a nosotros. Él fue, se hizo expiación, hizo una obra eficaz. Él fue, hizo una obra puntiva, sustitutiva. Hizo una obra redentora. Hizo propiciatoria la obra de Él. Una obra reconciliadora. Una obra eficaz. Una obra reveladora. Todo lo hizo por amor a nosotros. Eso significa la cruz para nosotros. Que tengamos en cuenta esa parte, que no hay otro que pueda superar ese sacrificio. No hay otro que pueda hacer una obra como la de Cristo Jesús. Él pagó el precio, amado. Por eso mi invitación en esta noche es para todos nosotros, aún la iglesia que nos mira, que no tengamos en poco el sacrificio de Jesús, que no tengamos en poco la cruz del Calvario. Costó muchísimo, tanto que no hay cálculo alguno para poder medir el valor del sacrificio de Cristo Jesús. No hay riqueza sobre la tierra que pueda pagar ese sacrificio. No hay riqueza sobre la tierra que pueda darse como precio de pago por la sangre que Jesucristo derramó allí. Por eso no podemos tener en poco la obra de la cruz en Cristo Jesús. Jesús lo hizo todo por amor a nosotros. Jesús se entregó por ti y por mí, y aún por los que han de nacer de aquí en adelante de nosotros. Porque aún tú, jovencito, que quizás nos mira también por primera vez, tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar una decisión de recibir a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador, por la obra de Él en la cruz del Calvario. Por eso tú tienes que entenderlo, tú tienes que hacer la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Hoy yo te invito, amado, a que te reconcilies con el Señor, con Dios Padre, con Jehová de los ejércitos a través de Cristo Jesús. Hoy te invito a que lo recibas de todo su corazón y le digas: Señor, quiero hacer un alto en mi vida. Ya me han explicado que la cruz del Calvario fue allí donde el Señor Jesús lo entregó todo para que yo sea salvo. Yo hoy quiero recibirlo como mi único y verdadero Salvador. Hoy quiero empezar a vivir conforme a la voluntad de Él, en el nombre de Jesús. Amado, si tú haces esa decisión hoy, la palabra me enseña que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y quizás este mensaje es también para muchos que llevan años congregándose, pero su vida no cambia y sigue en esa mala vida de pecado. Ese mensaje no es solo para aquella persona que lo escucha por primera vez. Hoy quizás ese mensaje es para ti que llevas muchos años, pero que tu vida no ha cambiado porque no habías comprendido el valor de la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Hoy yo te digo también
que te arrepientas y que empieces a vivir una vida diferente, empieces a vivir una vida en santidad, porque Él ya nos santificó también allí en la cruz del Calvario. Deja que la sangre preciosa de Cristo Jesús te lave y te limpie de todo tu pasado y empieces a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús. Arrepiéntete y empieces a caminar de la mano del Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre, yo te doy gracias. Te doy infinitas gracias porque me has permitido enseñar tu palabra en esta hora. Gracias, Rey de Gloria, por cada persona que escuchó por primera vez este tipo de mensaje, Señor. Bendícelos, Padre eterno. Obra en ellos, Padre celestial. Y recíbelos, Padre eterno, hoy. Padre, esa decisión que ellos hayan tomado, Señor, recíbelo. Escribe el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida. Tú sabes quién lo está haciendo de corazón, Señor. Y Señor, y si nosotros hemos tomado en vano ese sacrificio, te pedimos perdón, Rey de Gloria. Perdónanos, Señor, porque quizás no habíamos podido comprender lo que representa la cruz del Calvario para nosotros. Perdónanos, Rey de Gloria, y permítenos vivir alineados a esa cruz del Calvario, a ese propósito de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate en nuestras vidas cada día más, Señor. Y Señor, y como lo decía el salmista, Señor, Padre, mira si hay en mí, si hay camino de perversidad, Padre eterno, y perdóname, límpiame, quita ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, y coloca un espíritu recto en mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amada iglesia y amados que nos ven a través del canal de YouTube, de la red de Facebook, los bendecimos y esperamos volvernos a encontrar en nuestro próximo servicio. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acasías y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas.